Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y los saludo a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central. Gracias por seguirnos, por sintonizarnos en C7 Radio, 96.3 de FM o 630 de AM. Gracias también por hacerlo en C7 Televisión, o les recuerdo que también nos puede ver, escuchar en c7.com. Ahí en internet también estamos completamente en vivo. Esta semana hemos hablado de la nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco, que la semana pasada fue aprobada, y esta semana hemos conocido diferentes puntos de vista. Conocemos también el de usted, pero si usted no ha externado su comunicación o nos ha hecho saber qué opina de esta ley, bueno, pues hoy es el día. Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Qué considera usted que son gastos superfluos? ¿En qué se ha gastado? ¿En el estado, en municipios que no se debiera de gastar? ¿En dónde debiera de haber una real austeridad y ahorro? Pues lo esperamos. También puede hacernos llegar sus comentarios ¿en dónde? En Twitter, en @C7-Est Central. Claro, el Twitter, ahí estamos. Saludo con mucho gusto esta tarde. La mesa corresponde a los periodistas, así que Jorge Azul de la Cueva, columnista de Más por Más, nos acompaña aquí. ¿Cómo está, Azul? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Me da es mucho un gusto seguir siendo aceptado en esta mesa. Bienvenido, Azul, como Gracias. Siempre, gracias. 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 También saludamos a Analí Nuño, periodista independiente. ¿Cómo estás, Analí? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Jonathan Ávila, que es reportero de Reporte Índigo. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Muy bien, gracias por acompañarnos otra vez. Bienvenido, como siempre, muchas gracias. Pues bien, este tema, la ley recién aprobada, nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. ¿Qué opinan para empezar a calentar motores? ¿Una palabrita? La palabra misteriosa. La palabra misteriosa. A ver, Zul, por favor, compártenos. Buenas intenciones. Buenas intenciones. Muy bien, ahorita nos platicas por qué eliges buenas intenciones para definir esta ley. Por favor, Analí, ¿cómo definirías tú Yo esta ley? complemento la parte de Zul con propuesta de papel. Propuesta de papel. Ok, bueno. ¿Y qué nos dice Jonathan Ávila? Un poquito como Analí, quizá como hueca, una propuesta hueca. ¿Propuesta hueca? Ok. Bueno, pues me sorprende que esta tarde Zul es el más optimista, con buenas intenciones. Zul, ¿qué te pasó? De buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Platícanos, ¿por qué defines la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco con la palabra, con el término nuevas intenciones? Pues es como, ¿nuevas? Buenas. Perdón, buenas intenciones. Es como decía mi abuelito, ¿no? La idea era buena. Entonces, me parece que la idea es buena. Su aplicación, pues va a estar bien difícil si es que se llega a dar. Se supone que tiene dientes, la ley de austeridad, se suponen muchas cosas. Pero viendo cómo son capaces en el Estado de robarse la lana con absoluta impunidad, veo muy difícil que esta ley se pueda aplicar, ¿no? Es un asunto de voluntades políticas y no de leyes, y yo no veo las voluntades políticas para hacerlo, ¿no? Ya mero van a castigar a alguien por mucho que se robe. Ok, hablamos de voluntades políticas. Analí Nuño, tú nos dices propuesta de papel. Sí, yo creo que sigue siendo tal cual como lo dice Zul, buenas intenciones, pero ahora ya las llevan al papel con firmitas y una cuestión toda legal y eso. Pero no deja de ser eso, ¿no? Mientras no veamos realmente reflejados todos estos beneficios de los que habla, pues seguiremos igual, porque además, desde que inició este gobierno, encabezado por Aristóteles Sandoval, pues también se presentó una propuesta de austeridad, ¿no? Que se supone que está basado en eso su gobierno, y pues vemos dependencias que están derrochando recursos, el propio gobierno cuánto está destinando a gastos de comunicación social para hacerse promoción, cuánto se está destinando a cuestiones que no benefician a la sociedad, y ahí está su propuesta de austeridad, que además ellos presumen mucho, pero que poco ha dejado, o por lo menos hasta ahorita no han entregado un informe serio de la austeridad que se ha visto reflejada en el gobierno del Estado. Muchas gracias, Nelly. Jonathan Ávila nos dice, es una propuesta hueca esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Pues un poquito por el tono que iba Analí.
de esta propuesta del gobernador desde su inicio, de decir que va a haber austeridad y que no se va a gastar mucho, la gran frase de hacer más con menos, ¿no? Al final, también como decía Azul, queda ahí, queda muy bonito en las leyes, pero ¿cómo es que se va a aplicar? Vemos el mismo caso del propio Congreso, que es el que la aprueba, pero también ha hecho un gastadero de dinero. Esta legislación está ganándose la misma que la pasada. Entonces, me parece que hacen falta herramientas incluso de un sistema político de justicia que castigara de verdad a los funcionarios, y no solamente a los de medio pelo o a los de bajo nivel, sino también a los altos funcionarios, ¿no? Porque hay muchas limitantes a los funcionarios de bajo nivel, pero ¿dónde están los secretarios, el propio gobernador, los altos funcionarios que se benefician de esos lujos, sobre todo? Que además volvemos a lo mismo. Ah, caray, a ver. Claro, sí. No, pero Analia. en esta última parte que comenta Jonathan, es precisamente eso, ¿no? Esta propuesta, sobre todo, ¿a quiénes limita? A los de segundo nivel y tercer nivel. O sea, realmente los que aprueban los gastos y los que roban más y los que ganan más son los de primer nivel. ¿Y dónde están ellos? Otra vez los dejan a salvo. Y pues, ¿a quién va dirigida esta propuesta, no? A los que ni siquiera tienen como el manejo real de los recursos. Claro. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso, continuamos con más hablando acerca de esta nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8807. Ya está por aquí también Víctor Manuel Chávez Ogazón, que se integra a esta mesa. Él es reportero del Occidental y Señal Informativa. Vamos al corte, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos de regreso en Estación Central, estamos completamente en vivo en C7 Jalisco. Yo le recuerdo que estamos hablando de la nueva ley de austeridad y ahorro, y esta mesa corresponde a los periodistas, así que doy la bienvenida. Se integra a esta mesa Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero del Occidental y Señal Informativa. Víctor, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Aquí llegando un poco triste por la noticia que hace un momento escuchamos, pero también pues esperando que sea un parteaguas, ¿no? Un punto de Ayotzinapa de aquí en adelante, otro México. Sí. Y hablando de eso, precisamente escuchaba así a Azul de optimista. Pues yo también me sumo, fíjate, que puede ser un buen momento para pensar distinto y que eso se transmita. ¿Cómo defines esta ley? Pues una oportunidad. Una oportunidad. ¿Y por qué? ¿Cómo lo desglosas como buena oportunidad? Pues yo lo diría como oportunidad porque creo que antes no estaba en papel, hoy lo está, y creo que a partir de eso, y hay que ver, creo que es importante porque llega como un jalón de orejas en este momento este espacio, porque algunos municipios han pensado en que no salga esta ley. Hay quien le ha cruzado en la mente que incluso sea vetada, pero creo que no. Creo que hoy es cuando México debe ser más transparente, debe de rendir más cuentas, y esto incluye a los municipios, y sí. Me refiero porque el caso de Iguala es una muestra de lo que podría estar pasando en 2,000 puntos en la República Mexicana, que son los municipios que hay. Entonces creo que los municipios hoy más que nunca están obligados a dar esa transparencia, a un mejor trato de los recursos, a someterse a los exámenes de control y confianza, a que definitivamente pues se sometan a todos los órganos posibles de control, sobre todo luego de que vimos esa corrupción inmersa ahí, ¿no? Capaces de estar vinculados al narcotráfico y entregar 43 estudiantes al narco. Ojalá fueran los municipios, fue el Estado. Bueno, pues fue todos los niveles de gobierno. Sí, o sea, Estado es, o sea, si no vamos a la teoría general del Estado, pues es desde el municipio hasta la federación, sí, ¿no? Me refiero a que todos están involucrados. Creo que el municipio es
la célula definitivamente. Sí. Es el eslabón más débil. Y es donde para infiltrarse. creo que desde ahí debemos de empezar a poner el ejemplo. Y como dices, esta ley es de observancia general, aplica para todas las instancias públicas que reciban dinero del erario, ¿no? Relacionado con esto deben de presentar un conjunto de anteproyecto de presupuesto, un informe de austeridad y los recursos generados deberán destinarse a la obra pública. ¿Consideran ustedes por qué era importante? Ya Víctor ya nos empezaba a hablar un poco por qué es importante que existan este tipo de leyes o de mandatos para ser austeros. ¿Por qué era importante que existiera esta ley desde su punto de vista? Decía Jonathan Ávila. Una frase ahora en la mañana, la escuchaba, que México no es pobre, sino que basta ver cómo viven los burócratas de México para darse cuenta de los niveles de riqueza que puede tener un país, ¿no? Y de cómo son aprovechados al final por quienes la gobiernan. En ese sentido creo que sí puede ser aplaudible que un Congreso apruebe una ley de austeridad, que un gobernador salga a decir que va a haber austeridad en su gobierno, pero entonces ¿cómo es que pasa del discurso y cómo es que se puede aplicar? Que es como la consigna que se ha venido diciendo en el programa, si se va a aplicar o no esta ley. Ya están las bases en una ley, tal cual en el papel, como decía Nali, pero se debe de aplicar. ¿Es necesaria? Sí es necesaria porque sí hay un derroche, ¿no? Es claro que se necesitan herramientas legales para poder sancionar a los funcionarios de cuando se estén haciendo gastos de viáticos, de viajes, de lujos, de camionetas, de personal. El Congreso tiene un problema ahí de personal increíble que sigue arrastrando. Tiene un real cuerpo de aviación. Es diferente. Además, digo, ahí con el mote que le ha puesto, pero tiene un problema, ¿no? Y así lo tienen otras instancias que igual y se mantienen como en menor importancia, pero sí, es necesaria. Pero en perspectiva de lo que es el gran país México y esta idea de que todo se queda en el papel, pues al final, ¿qué tanto nos sirve estar aprobando leyes que se quedan, no? Ok, ¿qué opinan? Sí, podemos caer en las fanfarronerías a las que está acostumbrado el Estado, ¿no? El presidente diciendo que en el país no va a haber impunidad, lo que da risa, ¿no? Por favor. Entonces, ¿hay un gran peligro de que la ley sea letra muerta? Sí lo hay. ¿Está en sus generalidades bien planteada? Me parece que también, ¿no? Se habla de un ahorro de 3,000 millones de pesos anuales, ¿no? Habrá que ver a fin del año que entra si eso es cierto, porque el presupuesto... Yo con que sean 1,000 me doy. Con que sean 10 pesos ya es ganancia, ¿no? Pues se habla de que no haya seguros privados, lo que me da mucho gusto. A mí me encantaría ver a un diputado en una clínica del ISSSTE, mano. Nada me daría más gusto que ver. Vamos a una aspirina, vais a su casa ahora, ¿no? Me gustaría mucho que tuvieran que sufrir los servicios que sufre el pueblo en general. Las cosas empezarían a cambiar, pero dudo que eso pase, ¿no? Entonces, otra vez, la idea era buena. Vamos a ver si se puede aplicar. Claro, pero además eso es casi imposible que pase cuando dentro de la ley de austeridad nunca se habla, hay que bajarnos el sueldo. Cuando sí fue una promesa de campaña del gobernador, bajar los sueldos de los puestos altos y medios y jajaja, mira cómo no ha pasado. Pues de hecho había una propuesta tal cual de un tope máximo de salario a los funcionarios 50. y fue eliminada. Y fue eliminada, exacto, ¿no? Entonces no podemos estar saliendo con esta banderita de vamos todos unidos por la austeridad y el ahorro y bla, 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 cuando, como ya lo decíamos en el bloque anterior, no estamos incluyendo a todos los funcionarios, en específico a los de primer nivel, y segundo, cuando no hablamos de bájate el sueldo, desde ahí, ¿no? Que yo creo que es una de las partes más sensibles si le preguntas a la ciudadanía. La otra, yo creo que en esta parte del gobierno del Estado que ya ha aplicado su ley de austeridad, cuando el año pasado, precisamente para estas fechas, todos los municipios, que fueron más de 60 municipios, que pidieron recursos extraordinarios porque no tenían dinero para cerrar el año, ¿no? Les pidió que presentaran una propuesta de austeridad para que no pasara este año lo mismo. Ya lo decía ayer el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, no van a pagar... ¿Alcalde? Sí. No es cierto. Te lo informo. No es cierto, yo nunca lo he visto, no es cierto. Ya lo decía ayer, van a tener que dejar de pagar a proveedores porque no hay liquidez en el ayuntamiento, ¿no? Entonces volvemos a caer en lo mismo. Yo creo que es al tiempo. Bueno, me voy a los datos duros.
Hoy en la mañana, de hecho, teníamos una entrevista a Clemente Castañeda y él decía que al diputado que hablaba de que se tenía destinado en el presupuesto 1.800 millones de pesos para infraestructura para el 2015 y que el ahorro con esta ley era de aproximadamente 2.000 millones de pesos. Que obvio, si lo sumamos a la anterior cantidad, pues estamos hablando de 3.800 millones de pesos. Ya cuando los vea yo en obra, realmente es cuando yo ya consideraría si realmente está sirviendo o funcionando esta ley, ¿no? Pero van a comprar luminarias al doble de su precio y ya, con o sea, pero, como lo están haciendo, ¿no? Pero hablamos de obras, de infraestructura, o sea, de hacer carreteras, de hacer... ya es obra. Sí, Pon tú que sí, pero van a hacer obras. Pero es parte, ¿no? Yo creo que ya para empezar tenemos que ver lo doble de lo que se vio, de lo que se vio este año, por ejemplo, ¿no? O lo triple. Eso por un lado. La otra parte es cómo en esa espiral pues alcanza a las distintas dependencias donde también se tiene que reflejar precisamente en los municipios esa situación. Porque estoy de acuerdo con lo que dice Nali. Todos los municipios, yo te podría decir que el 85% van a terminar más quebrados de lo que terminaron hace 3 años. Y van a terminar con más problemas cuando nos habían prometido hace 3 años que no iba a volver a suceder. Sin embargo, ya hay quienes todavía no terminan y ya no tienen nómina, ya no tienen ni siquiera lo más elemental. Lo peor viene el año siguiente, que ellos asumen un presupuesto completo y resulta que nada más lo ejercen hasta creo que 10 meses y vamos a ver qué le dejan a los que van llegando. Ni los cajones vacíos. Sí, que es lo que la otra vez pasó. Ahí es cuando entramos a que esto implica más. Quizás es un paso legal, pero tiene que haber un paso moral, ético, profesional, de cambio de chip en la sociedad, y esto involucra a los políticos. Y yo lo diría en una frase tan clara como esto: ya no roben más, ya no maten más, ya no saquen más al país, ya no aguanta más México. Y yo creo que desde el municipio hasta la presidencia tiene que penetrar eso, tiene que alcanzar. La gente les está diciendo que ya no más, ya las marchas que hemos visto no es más que el reflejo de esa exigencia que habla de transparencia, que habla, la gente ya está comportándose de forma distinta. Ya los estudiantes, lo vemos, no discriminan, no atacan, o sea, no dudo que haya grupos, pero ya los jóvenes vienen con otro chip, ellos ya quieren un mejor país. Bueno, pues a los que están en el poder, a los que todavía somos parte de esta generación, una generación que muchos han dicho es perdida, bueno, pues al menos ya dejen el país intacto, ya no lo saquen más, para que a las futuras generaciones pues tengan algo. ¿Y dónde empieza? Pues esa ley puede ser la base de eso, de que cambiemos la forma de ser. No habrá ley, te puedo decir eso sí, muy claro, no habrá ley que no sea vulnerable si no les cambiamos primero el chip a los políticos. ¿Por qué? Porque las formas de violarla hay existen. Muchas. O se encuentran. Sí, Sí. En ese sentido, creo que el problema del saqueo está más que resuelto con las reformas que permiten a las compañías extranjeras hacer fracking y esas cosas, ¿no? Saqueado estará el país. Y yo le veo a esta ley de austeridad un eslabón roto, un grave problema que se llama Alonso Godoy. Mientras el auditor superior siga siendo un truán, que tenga el control absoluto de los funcionarios que le tienen pavor porque blanquea o guarda sus cuentas a cambio de coerción, va a ser muy difícil hablar de transparencia y austeridad. Sí, ¿dónde está el auditor en todo esto, no? Que es el que debería de estar vigilando. ¿O dónde está la auditoría? Ni siquiera El auditor está coercionando. Sí, y está derrochando, ¿no? Vemos el un edificio edificio de la auditoría ahí, que es la muestra del gran derroche del auditor. Y quien debería de estar revisando las cuentas públicas de los que también derrochan el erario público. Se está y burlando. Es que de no eso. se puede ser juez Y esa es otra parte que borracho y tendría. cantinero, ¿no? Creo que Sí se puede. tocan un punto todos los compañeros, Sí. la impunidad. O sea, recordemos, se hablaba de que por parte del Contralor del Estado, que el gobierno de Emilio González Márquez saqueó al Estado con más de 7,000 millones de pesos. ¿Cuántos hay en la cárcel? ¿Cuántos están pagando eso?
se saqueó, se dijo, pero no hemos visto nada más. El siguiente y, año. y eso puede volverse a reciclar. Y en los municipios podemos encontrar lo mismo. Y volvemos a esa situación de la impunidad. Mientras exista esta, pues todo el mundo va a seguir haciendo lo que quiere, ¿no? Y las leyes, ahí, pues es cuando se convierten en letra muerta. Letra muerta. También hay otro factor importante, digo, dentro de este revisar los recursos y que no se derrochen. Al final a la llegada de cada gobernador de cada sexenio se habla del pasado, pero no se sanciona, ¿no? Se dice que el de atrás ya derrochó y el que viene va a decir que este también derrochó y se gastaron los recursos, pero no hay sanciones reales y se utiliza al final este derroche solo como golpeteo político o se utiliza, como ya decía Azul, el auditor lo utiliza para amarrar a los funcionarios y que no lo quiten de su puesto, a los propios diputados, ¿no? En la forma. Entonces, en ese sentido también no está la voluntad de parte de las instancias gubernamentales del Estado para amarrarse el cinturón y gastar menos, ¿no? Ni siquiera podemos hablar de sanciones cuando no hay ni siquiera cuentas claras. Sí. Digo, por ejemplo, ahorita la Contraloría del Estado no ha presentado realmente, habla de denuncias y ya pusimos otra o ya vamos a poner otra y bla, 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 pero nunca tienen un monto ni de cuánto fueron los recursos desviados. Y cuando le hablas de, oiga, recursos desviados, no, es que todavía se están solventando. Entonces, ¿por qué están poniendo denuncias, no? O sea, no transparentan nada, ni siquiera ellos, de la información. ¿Y cuál es el mensaje que le mandan a la ciudadanía? Pues que hay acuerdos en lo oscurito, ¿no? Finalmente. Y que efectivamente, como ya lo decía Jonathan, pues finalmente nada más sirve de golpeteo político y que llegamos al mismo punto, porque cada administración, y todo el mundo lo dirá, es peor que la anterior, ¿no? Bueno, digo, nada más hay que ver los panamericanos, ¿no? ¿Cuánto se gastó? ¿Quién se lo gastó? ¿Cuánto se embolsó quién? ¿Dónde están las cuentas claras y los números? Nomás nos falta que nos digan que es información reservada hasta 3017. Claro. Y sin embargo tenemos ese gran monumento a las villas panamericanas y lo tenemos ahí de tamaño inmenso, que nadie puede ocupar, que hoy ya no tiene dinero y pareciera que nos lo restringen en la cara los tapatíos, ¿no? Alguien nos burló con eso. Y sin embargo ahí sigue edificado como si fuera una muestra de que alguien puede robar e irse tranquilamente. Pero fíjate la serie de complicidades que hay en las villas. La Secretaría de Medio Ambiente jamás debió haber autorizado, porque es una zona de recarga de aguas que no debe de tener edificios, porque nos vamos a quedar sin agua en el subsuelo. Fin. Se autorizó. ¿Qué pasa con los terrenos que compraron en el centro de la ciudad a sobreprecio? ¿Qué se va a hacer con esos terrenos? No hay ningún plan ni proyecto. Ahí están, pudriéndose. Ciudad creativa digital. O sea, nada. Bueno, algo en el papel también, sí, no, algo en el papel, volvemos. ¿no? O sea, tampoco va a funcionar. O sea, y es una cadena de gente que se cubre. Digo, por favor, investiguen a Vázquez Raña, pues, ¿no? Imagínate los que nos vamos a hallar. No va a pasar. Va a haber impunidad. Lo que hace de esta ley, otra vez, la idea era buena, ¿no? Un conjunto de muy lindas intenciones. Se supone que tiene dientes, se supone que se pueden fincar responsabilidades. Yo quiero ver. ¿No? Faltan los reglamentos. Falta mucho. Digo, su aplicación inicia el 1 de enero del 2015, pero pues ya estarán trabajando. Bueno, pero de eso habla, ¿no? Esperemos que sea real, ¿no? Claro. Realmente cuánto tiempo, cuántas leyes hemos pospuesto su aplicación porque no están los reglamentos, porque la gente no está preparada, porque no hay capacitación a los funcionarios, por miles de pretextos. Entonces, imagínate, tienen que poner un comité de ahorro donde tiene que entrar la sociedad civil, en todas las instancias y organismos públicos. Desde la Cruz Roja de Ostotipaquillo, bueno, la Cruz Roja no es un organismo público, desde, no sé, todo. Cualquier ¿no? municipio chiquito de Hasta la zona acá. metropolitana. Yo quiero ver el problema que va a ser implementar eso en todos lados, ¿no? Y hasta dónde van a servir los comités ciudadanos de mejoramiento social, cívico y material, ¿no? Y como ya dijo Víctor, ¿no? Está también la oposición a si se va a querer implementar o a si se va a llevar a cabo el que los propios funcionarios quieran amarrarse el cinturón y al mismo tiempo cuánta oposición hubo para que se aprobara, ¿no? Ya casi 2 años se cumplía de que la propuesta estaba sobre la mesa y no se aprobaba. Entonces ahí también está el reflejo de la voluntad que se tiene. Bueno, tenemos que ir a nuestro corte.
Hablo Zul. Las es casas momento de enlace. corte. Vamos a nuestro segundo corte. Estamos hablando de la nueva ley de ahorro y austeridad en Jalisco. ¿Usted qué sabe de ella? ¿Ya checó en internet cuáles son los puntos en donde se van a eliminar o se tienen catalogados los gastos superfluos? Bueno, pues rápidamente le comento. Por ejemplo, en el caso de viajes se limitan los viáticos, no se pagarán alimentos cuando sea un viaje al interior del estado y se limita a 15 salarios mínimos diarios, que es más o menos como 2,000 pesos aproximadamente, cuando el viaje es fuera de Jalisco. En todos los casos, la ley prohíbe la compra de boletos en primera clase, en todos los casos. Vamos a nuestro corte, 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5:32 p.m. Regresamos para continuar hablando de esta nueva ley de ahorro y austeridad y ahorro en Jalisco. Otra de las disposiciones que marca la ley de austeridad es que queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para labores administrativas. Solo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. Los autos no serán asignados a funcionarios, sino a tareas específicas. ¿Qué sabe usted acerca de esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco? Esperamos su comunicación. ¿En qué se debe ser más austero en el Estado, en el municipio, en las diferentes instancias de gobierno? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Zul de la Cueva se quedó con la palabra en la boca antes de irnos a corte. Dos cosas, ¿no? Dos cosas. Primero, las casas de enlace, que me parecen completamente innecesarias porque pues no se usan para ni madre, la neta. Pero les quitaron el presupuesto ya, ¿no? Pues están peleándose por eso todavía, según yo entiendo. Que sí, que Sí, no, todavía no. que ¿Que tal quién vez, sabe? que quién sabe. Y no lo sueltan, ¿no? Lo que Son hablan de sus necesarias para deseos de comprar austeridad. tampones, acuérdate. Y Eso como las que niñas. deberían de necesarias poner el para ejemplo, comprar ¿no? tampones, Eso es lo burbujas que y va. rastrillos. Ellos están legislando y ellos son los que deberían de poner el ejemplo. Los Ajá. diputados. Y no sueltan prenda, ¿no? Hay partidas discrecionales que yo no veo que se vean afectadas con esta ley. ¿Cómo cuáles? Uf, no me acuerdo los números de las partidas, pero me acuerdo de la famosa partida 8000 de hace tiempo, que ya no existe, pero en general hay todavía partidas que se gastan de manera discrecional Y no que están no contempladas en la ley. obligan a ser transparentadas de momento, ¿no? Se han enojado cuando los han descubierto con lo de los tampones, con lo de los rastrillos, y han buscado maneras, y bubulubus, y han buscado maneras de generar opacidad más que transparencia, ¿no? Yo lo que he visto a los funcionarios es esconder para seguir robando más que tratar de transparentar. Entonces, creo que le van a encontrar más huecos a esta ley que un queso gruyere y le van a poder dar más vueltas que nada. Espero equivocarme y ver a fin de año una bonita bolsita de lana para obra pública, ¿no? Pero lo dudo. ¿Están de acuerdo con Zul? ¿Qué opinan? Sí, y es que, fíjate, Víctor, por ejemplo, en el ¿qué vas a gasto decir? de los servicios personales, que creo que es uno de los rubros donde falta esa transparencia, no se ha limitado. Hay en el Ejecutivo igual, creo que la promoción personal, que en vez de ser institucional, también tiene que tener un revés. Igual los diputados, por ejemplo, ahora lo vimos con los informes, unos informes opulentes, otros más sencillos, más recatados. Obviamente iban en razón de lo que buscan, porque muchos quieren ser alcaldes, pero desde El ahí año creo que pasado yo debían no me acuerdo empezar a que hubiera transparentar. tantos. Ellos reciben recursos de su partido, son recursos públicos, deberían de empezar a decir, a ver, yo me gasté tanto y a lo mejor alguien dijo, yo decidí gastarme todo lo que me dio mi partido en mi evento, ¿no? Y otros no, pero creo que en esos ejercicios, yo creo que, ¿qué les parecería si, por ejemplo, un diputado antes de decirle de dar su informe, les dijera, esto es lo que me gasté? Y transparentarlo, creo que ahí cambiaría esa forma de pensar de lo que Pero tiene es que ¿Qué te parece que los informes de los diputados se suban a internet y que lo lea quien le interese en lugar de gastar en espectaculares, barras sí. y promoción que tiene que ver con las próximas elecciones y con ninguna otra cosa? Y que son banales, son campañas adelantadas, ¿no? Y hablando de huecos y de vacíos, ¿no? Ahí está la reforma electoral, que encontraron ese vacío de la ley y sacan a promocionar su imagen. A mí me pareció, quizá un poco ingenuo de mi parte, rescatable la cuestión de los gastos de publicidad y redes, que se habla ahí de un cierto porcentaje del 0.3. presupuesto, 0.3 del presupuesto total,
Y me parece rescatable en ese sentido, porque sí hay un aprovechamiento de la imagen ahorita más rumbo al 2015, de que ya está la contienda ahí hablando de quién va. Entonces, me parece rescatable en ese sentido. Pero al final, pues sí se encuentran los huecos ahí de la ley para poder entrarle a los temas, los servicios, dónde están los servicios, dónde están los lujos que tienen los altos funcionarios, el gobernador ya vive ahora en Casa Jalisco, había dicho que no iba a vivir ahí, ¿no? Pero es un búnker contra la inseguridad. ¿Por qué se está hablando de austeridad? ¿Por qué el gobernador dice algo al inicio de su gobierno y después resulta que no? Sin consecuencia alguna. Exacto. Claro. Perdón, por favor. Pero también en la parte de los servicios personales, algo que a mí se me hace también un poquito rescatable es esta parte de limitar el contrato de personal por honorarios y las asesorías, que también ahí volvemos a lo mismo. El ejemplo perfecto es el Congreso del Estado, ¿no? Que por lo menos hasta ahorita no nos han dicho cuántos asesores tiene cada diputado y que ya el año pasado, incluso cuando estaban todos los dimes y diretes y señalamientos, se hablaba hasta de 11 asesores cada diputado, ¿no? Entonces, es un exceso. Para lo que hacen, la verdad que es un exceso. Y para lo que hacen los diputados, ¿no? El Congreso local, digamos los asesores. Ajá. Y la otra, también en la parte de las restricciones a los viajes, bueno, a mí me parece fabuloso. Porque también la ley de austeridad del gobierno del Estado, que desde el año pasado aplica Aristóteles, hablaba también de limitar los viajes, de no hacer viajes políticos, bla, bla, bla. Y por lo menos la Secretaría de Turismo el año pasado, en 2 meses, en 4 viajes, gastó 324,000 pesos. A Costa Rica, a Colombia, Brasil y Argentina, cada viaje. Con el pretexto de promocionar Jalisco para incentivar la visita. ¿Cuánto subió? De esos países solo recibimos el 6% de turistas. O sea, y te gastas 324,000 pesos, ¿no? Víctor. Y es que a eso hay que entenderlo. El gobierno, el recurso que recibe el gobierno y que proyecta dentro de su presupuesto es para gastarlo, no para ahorrarlo. En eso estamos de acuerdo, pero hay que gastarlo bien, destinarlo bien a obras. Pero ahora viene una exigencia que hasta ahí en esos 2 primeros puntos todos los políticos, diputados lo mencionan, pero el tercero lo omiten, que es transparentando. Gástatelo, pero transparéntalo. Gástatelo, pero darlo a conocer. Y volviendo a lo de los informes de los diputados, ¿qué te dice un espectacular con la cara de un diputado que está rindiendo un segundo informe? Nada. O sea, diferente sería que fueran, o sea, creo que hay formas de publicitarse donde días a conocer realmente lo que se ha trabajado. Tienen derecho a hacerlo, porque finalmente están trabajando para la gente que los eligió y en su distrito, pero también te encuentras con incongruencias de que algunos que no son de un distrito se anunciaban en otro municipio o en otro distrito y así vas viendo que sus intenciones son otras. Y a los últimos en informarles era la gente que vivía y que votó por él para llevarlo al cargo de elección popular. En ese mismo sentido, creo que también deben de canalizarse esos recursos para bien informar a la gente. ¿Qué te dice? Slogan cortos. No, dale a conocer a la gente lo que estás haciendo y lo que vas a hacer y transparentarlo. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, que tal vez esa ley, yo insisto, para mí es una buena oportunidad, pero debe de ir acompañada de transparencia, rendición de cuentas y que existe más moralidad en los políticos. Jonathan Ávila. Pues un poquito como lo que dice Víctor de los informes y lo que decía Annalí del Congreso, que debería de ser el ejemplo de la austeridad, pues más bien sirve como el ejemplo del derroche, ¿no? Y de la impunidad. Si no llama cuentas al propio auditor y si está haciendo el ejemplo de cómo contratar personal a oscuras, de cómo tener partidas que te puedes gastar en tampones y bubulubus, de cómo tener recursos que al final no te quieres reducir, porque además el Congreso se aumenta el sueldo cada vez que quiere o como quiere y en las condiciones que quiere, ¿no? ¿Quién tuviera esa facultad de poderse subir el sueldo cada vez que se le antoje, cada vez que le falta el bolsillo, ¿no? Y en ese sentido también, lo que hablaba de los viajes, Annalí, del tabulador que se debe de crear de los viáticos, ¿no? Hay tabuladores irracionales en este momento, ¿no? Hay tabuladores de gastos que se deberían de hacer, de comida, de lo que puede gastar un funcionario en sus viajes, que tú checas la lista y
te das cuenta de que el ombudsman de Jalisco no estaba tan equivocado en cómo gastaba su dinero en alimentos, ¿no? Nuestro Porque hay dinero. una ley. Nuestro dinero, o el dinero que le da el presupuesto de lo que uno paga. Pero además es una burla eso, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ese número de salarios mínimos diarios para comida en un viaje, ¿Qué no se supone que el salario mínimo ajusta para una familia? a eso voy. O sea, es lo que gana un obrero, algunos hasta la quincena, para darle de comer a su familia. O sea, y hablamos de austeridad. O sea, Llévese su itacate, señor diputado. Dentro de esta ley y que puede ayudar a garantizar el gasto eficiente, el gasto honesto, existe una figura de la denuncia. El ciudadano tiene la facultad de poder denunciar cuando vea que esta ley no se está aplicando en puntos en concretos que se mencionan aquí. Vamos al corte y de regreso nos centramos en este punto de la denuncia de los ciudadanos en relación a las cosas que no se estén realizando conforme a esta ley de austeridad. Es que Zul está muy escéptico y bueno, la denuncia creo que es un punto importantísimo, ¿no? Vamos a nuestro corte, estamos en Estación Central hablando de la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en Estación Central hablando de esta ley de ahorro y austeridad en Jalisco y tenemos comunicación. Ahorita le damos salida con muchísimo gusto porque también esperamos que nos haga llegar su punto de vista. ¿Dónde se debe de tener más austeridad en cuanto a los gastos, a las inversiones, mejor dicho? Porque ya lo decía también Víctor Manuel. Bueno, sí, el presupuesto está, pero ¿dónde se invierte y de qué manera se invierte? Desde su punto de vista, que nos está escuchando, que nos está viendo por C7, ¿dónde se debe tener más austeridad? ¿Dónde se debe de invertir más? A lo mejor en su municipio usted nota algunas carencias en servicios públicos, ¿en dónde es necesario? ¿O dónde considera usted que ha habido un derroche o que se han tenido gastos superfluos, gastos que han salido muy caros y que no han sido necesarios? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos a corte, hablamos acerca de esta figura que está en la ley, que es la denuncia. Zul, ¿querías aportar algo? La denuncia, la importancia de los ciudadanos con la denuncia. Ya tengo 24 horas en el caso y estoy cansado. ¿No te quieres aportar de la denuncia? Pues mira, pienso en la famosa partida 8000 donde Margarita Sierra, el Congreso Ciudadano y todos ellos mostraron los cheques de los diputados que se lo habían puesto en sus cuentas personales, denunciaron, bueno, en todos lados, no denunciaron a Honduras porque no tiene competencia legal, ¿no? Y pasó lo que siempre pasa, nada. Entonces, la denuncia ciudadana acaba convirtiendo al ciudadano en víctima en general en este país de impunidades y peligrosidades. Entonces, no veo la manera, con nuestro actual sistema legal tan dado a la desgracia, que se pueda llevar a buen puerto una denuncia. Imagínate que te digan denuncias y luego tienes que ir a ratificar. Si esa denuncia involucra un servicio público a tu favor, nunca te van a dar el permiso, y si te lo dan, te van a hacer pasar un viacrucis. El compañero del denunciado te va a perseguir o por hacerle la ayuda al otro te va a hacer la vida imposible. Creo que debe de haber más garantías y promover la cultura de la denuncia pero ¿a partir de qué? A partir de que haya resultados. O sea, y simplificación de procesos. Sí. pero para eso no necesitamos una ley. Porque ¿No? Están obligados a eso. Eficientes. En estos momentos, bueno, me remito a los casos que ya mencionábamos de corrupción, donde pues se denunciaron, pero no pasó nada. Creo que eso es lo que principalmente inhibe que la gente quiera denunciar. No va a pasar nada. Revictimiza. Denuncias. Yo digo que denuncias para qué si está ahí el factor impunidad, ¿no? ¿Quién va a querer denunciar a un funcionario, amigo de tal alto funcionario, que al final nomás lo van a decir, oye, vete de aquí porque ya te descubrieron? Y no le van a hacer Pero te nada, cambió de ¿no? área. Te cambiamos Te cambiamos de área. Al que van a cambiar de casa es al pobre ciudadano. Exactamente, o sea, ¿qué pasa van con a los ciudadanos? desaparecer es al pobre Con los ciudadano. ciudadanos que se oponen al derroche y a la impunidad, como pasó con Ayotzinapa, ¿no? Ahí estaban en contra de la esposa del alcalde, ¿y qué les pasó? Entonces hoy también vemos figuras como el juicio político o algunas herramientas que pudieran utilizar los ciudadanos contra los funcionarios y son figuras
que no funcionen, que nomás están en la sin letra. ir tan y no- lejos, no el sirven. caso del director de reglamentos de Zapopan, donde le van a denunciar el robo, el fraude que cometió un empleado, y dice, es que es parte de la condición humana. Ajá, o sea, claro, imagínate ¿no? que te Somos digan humanos. eso, o sea, dices tú, y lo está haciendo a denunciar con él y te diga, es que puede robar porque es un ser humano, o sea, creo que desde ahí es donde dice uno Sí, no, es, o la sea, impunidad. Justificar ese tipo de actuaciones, ¿no? Porque Exactamente. además Y la impunidad, tiene lejos las de la mismas denuncia, prácticas. la impunidad es ya parte de nuestra cultura. O sea, casi está diciendo, nos tenemos que acostumbrar a Eso te eso iba a decir, porque es la una costumbre. práctica. Y además, si van a denunciar los ciudadanos, ahí está el caso de Zapopan, ¿no? Los ciudadanos denunciaron desde junio, en una carta dirigida al presidente municipal, este caso, y apenas en octubre se está actuando, ¿no? Se acaba de dar cuenta el alcalde de que tenía una carta ahí de ciudadanos que le estaban denunciando. ¿Para qué denuncias si no va a servir? Y Ahí- ni siquiera Eso peor. ni siquiera hay números, es decir, ni siquiera cuenta como estadística, ¿no? Vamos a hablar de desaparecidos y torturados en Jalisco. Hay 0. Pues es No, una broma. ah, claro. Y te obliga, luego se quejan, dicen, es que están usando las redes sociales para atacarnos, porque subieron tu video, subieron tu audio, o sea, no le dejaron otra opción a la gente. La gente está encontrando ahí las respuestas a eso. Dice, cuando menos te pongo una quemada, ahí te va. Pero ¿y Así qué, vámonos. ¿y qué encontramos ante eso? En el DF querían incluso sancionar con cárcel a aquellos ciudadanos que se atrevieran a grabar a un funcionario público durante haciendo su chamba, pero con actos de corrupción, o fuera del horario de trabajo, pero también haciendo actos de corrupción. La ley no fue aprobada, pero también, o sea, Pero lo llegamos a ese intentaron. punto de que lo intenten porque saben que ese es el único mecanismo al que está recurriendo el ciudadano porque no le queda de otra. Claro. Y sacaron su legislación de internet que les ayuda a bloquear estas cosas. Exacto. Dice Raúl Muñoz del Salto, saludos a todos en el Salto, Raúl. Cuando tenemos una clase política ineficiente y deshonesta, vemos que aprueban leyes para ponerles límites a sus derroches de los recursos públicos. En estos días hemos sido testigos de eventos públicos y se cortó la llamada, así que Supongo que van a Seguramente derroches. de Digo, los informes. pensemos en para qué necesita el Salto un equipo de fútbol de tercera división, ¿no? Pagado. En cambio, es uno de los más marginados del Estado. Hablemos de derroches, pilfarro y locura. Sin que nadie diga nada, sin que nadie le jale las orejas. Vuelvo a lo Destino mismo. los recursos. La ley era una buena idea, pero en este chiquero va a estar muy difícil que metan un trapeador. Y está el caso del Salto, ¿no? Los ciudadanos denuncian y los amenaza el alcalde, ¿no? También. Ahí, entonces, ¿para qué? ¿Para qué actuamos, no? dice Agustín Vargas de Mezquita en Country, si las autoridades y los políticos no fueran una junta de corruptos y bandidos, no habría necesidad de esa ley. Exacto. O a lo mejor podría podemos- aplicarse, te digo. Suiza. En Suiza, sí. Para cambiar el país hay que cambiar de país. Sí, es Sí, cierto. y muchos han hablado en esta mesa acerca de la creación de esta ley, hablando de la honestidad, hablando de la eficiencia, de la eficacia, de que tenemos que llegar a tener una ley de austeridad, de ahorro para poder tener una mejor aplicación de los recursos, una garantía No de dónde se van a debería de aplicar. ser. No hay ninguna debería garantía. de ser. La para ley poder no tener. garantiza nada. Tenemos amplia experiencia en leyes que se han quedado en letra muerta, ¿no? La propia Constitución mexicana. Dice Olivia Padilla de Es una Villas. carta de buenas intenciones, perdón. Perdón, gracias, Analí. Villas de Santa Rita. Quisiera saber si alguien pudiera ayudarme a impedir la construcción de unos edificios que se planean hacer detrás de Plaza México. No tienen conciencia de los problemas que esto ocasionará. ¿A dónde se puede dirigir Olivia Padilla? Pues primero A obras exhibir las públicas. cosas, no creo que... Obras Ah, públicas. obras públicas ya aprobó públicas seguramente. de Zapopan. Zapopan. Sí, ya Zapopan. Facebook, Primero. Twitter. Twitter, pues sí. Porque ahí están los Claro. casos, ¿no? Está el famoso ahorro. Ahí se van a destinar los recursos a obras públicas y obras públicas como estas, ¿no? También Por ejemplo, puede ser. agarrando el caso de la Casas ley de Gems. ahorro. Pero si es de particulares, el edificio, Pues constructor particular. No, habría que ver No sé, que desconozco. acuda Sí, sí, a claro. obras públicas del municipio y primero también que cheque los planes parciales, si hay, para empezar, y Sí qué se tan permite. permitido es, y que presione a la autoridad, porque también hay este tema de que otra vez, se hacen a un lado los casos, las denuncias ciudadanas,
y hasta que te hacen caso, pues el edificio ya está en funciones, Claro. ¿no? Pues la Sí, Junta de claro. Colonos, ¿no? Sí, que se ponga de acuerdo con sus vecinos. O sea, sobre ahí todo, está ¿no? el ejemplo de Horizontes Chapultepec, ¿no? Por ejemplo. Víctor, ¿querías comentar Sí, algo? lo que pasa es que efectivamente el tipo de vivienda que está autorizado para esa zona, lo más seguro es que se encuentre con una sorpresa que ya le cambiaron el uso del suelo y ni cuenta se dio porque no fue consultada, pero creo que la unión hace la fuerza y yo le Pero recomendaría sí, que son las con todos los consultas vecinos se una y Ay, se movilice rápidamente, ¿verdad? Pero si lo de hoy son las consultas públicas. Se consulta y luego se ignora. Jorge Castañeda, de Lomas de la Primavera, utilizan el nombre de servidores públicos, entre comillas, y la verdad no lo son, pues reciben sueldos estratosféricos, además que un servidor debería ser honesto. Sí, digo, no está mal que reciban un buen sueldo. Está mal que lo reciban por no hacer nada. O por hacer, ojalá no hicieran nada, harían menos daño, ¿no? Por hacer toda clase de traperías. Por estar en un caso 24 horas. Por ejemplo, Por cansarse. Llegamos al final de este programa. Conclusiones, jóvenes, acerca de esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Zul de la Cueva, inicias este programa diciendo buenas intenciones para definir esta ley. ¿Cómo concluyes? Digo, me quedo con una pobre esperanza de que esto funcione. En este caso voy a aplicar la técnica Víctor Manuel Chávez y voy a darle el beneficio de la duda. Y ya veremos en un año Darle tiempo. si se ahorró algo o si va a ser una más de las grandes buenas intenciones de Movimiento Ciudadano, ese partido que a todas va y que pocas resuelve, o si de veras se va a implementar. Muchas gracias, Zul. Analí Nuño, tu conclusión, inicias diciendo esta ley es una propuesta de papel. Sí, yo insisto en que es una propuesta de papel que se queda en buenas intenciones, que sí habrá que darle el beneficio de la duda, pero yo con el ejemplo que tenemos en el gobierno del Estado, con una ley de austeridad que se aplica desde hace más de un año, pues le doy muy pocos votos. Además, es una ley que no tiene razón de ser, porque se supone que para eso están los funcionarios, ¿no? Administradores. Para administrar bien el recurso de los ciudadanos. Gracias, Analí. Víctor Manuel Chávez Ogazón, tu conclusión, tú nos dices, esta ley es una buena oportunidad. Así defines esta ley de austeridad y ahorro Así en es, Jalisco. partiendo de que son recursos públicos, el servidor público no debe de olvidar eso, que es el dinero de quienes está gobernando y que él está para servir a esas personas. Partiendo de esa situación, pues creo que esta ley no debería de existir, pero existe para amarrarles las manos, entonces pues mejor que evite agarrarlo. Disciplina. Jonathan Ávila, tu conclusión, nos decías al inicio del programa, esta ley es una propuesta hueca. ¿Cómo concluyes? Pues yo creo que van a encontrar los vacíos ahí los funcionarios para seguir derrochando. Yo voy a ser menos benévolo con los funcionarios. Como Zul dice que les da un año, yo les doy hasta el 2015, inclusive cuando se empiece a discutir los presupuestos, ¿no? Y que se lleven a cabo los tabuladores y de los programas de austeridad, si es que se van a llevar a cabo y cuáles van a ser ahí las cifras que van a ponerse los propios funcionarios. Yo ese es el plazo que les doy y al final pues van a aprovechar un poquito lo que no venga ahí. Resumo. Resumo. Pero Bueno, pues creo que también es una demanda de los ciudadanos, ¿no? Hablando de austeridad, hablando de la inversión de una forma correcta, pues también la confianza de que si el ciudadano sabe que existe esta ley, el ciudadano puede poner más los ojos y más cuidado, ¿no? A cómo se hacen estas inversiones. Muchas gracias por habernos acompañado, Zul. No, al muchas revés. Gracias, como siempre, por soportarme en esta mesa. Ya saben, Zul, Ya estoy columnista cansado. de Ya Más estoy por Más. cansado. Ahí lo pueden leer. Gracias, Zul. Gracias. Viene el fin de semana para que descanses. Así es. Analí Nuño, muchas gracias por acompañarnos, periodista independiente. Gracias gracias venir, por la como siempre. invitación. Aquí estamos a la orden. Gracias. Gracias, Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero del Occidental y Al Señal contrario, Informativa. gracias. Están tus columnas también, muchas gracias. Gracias. Gracias también, Jonathan Ávila, de Reporte Índigo, también ahí lo pueden leer. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y a todos aquí en la mesa. Gracias. La próxima semana vamos a hablar de la diabetes, prevención de diabetes en Jalisco. Se viene el Día Mundial en contra de la diabetes, un tema importantísimo, sobre todo en la prevención, salud pública. Muchas gracias. Buen fin de semana, que la pase muy bien, cuídese y descanse mucho. Buen fin de semana. Hasta el próximo lunes, lo esperamos aquí en Estación Central. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.
Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.